Mi nombre es Isabel, y mi vida había estado bastante tranquila antes de aquel día que cambió todo. Desde que comencé a trabajar en la empresa de mi padre, todo parecía encajar en su lugar. Pasaba mis días entre reuniones y proyectos, y había comenzado una relación con Javier, un compañero de trabajo. Durante 2 años, pensaba que mi vida profesional y personal estaba en su mejor momento. Planeábamos casarnos, y la emoción de ese día especial me envolvía por completo. Habíamos estado trabajando en los preparativos de la boda durante meses, pero, para mi sorpresa, Javier no se involucró tanto como había esperado. De hecho, la mayoría de las decisiones las tomé sola. En principio, intentaba convencerme a mí misma de que, una vez casados, estaríamos siempre juntos. Sin embargo, las señales estaban ahí, y yo no quería verlas. Lo último que esperaba era que Javier estuviera tan ausente, especialmente en un momento tan importante. El día de la boda llegó, y a pesar de mis dudas, me levanté con una sonrisa, esperando lo mejor. Todo se desmoronó cuando, a poco de comenzar la ceremonia, recibí un mensaje de Javier. Me dijo que se había quedado dormido y que llegaría tarde. Al principio pensé que estaba bromeando, pero pronto me di cuenta de que no era así. Me sentí impotente, pero le respondí que continuaría la ceremonia sin él. Si realmente no quería estar allí, ¿qué podía hacer? La boda continuó, pero la verdad es que no fue una boda. Fue un show de humillación. Justo cuando la recepción estaba por comenzar, comenzó a reproducirse un video en la pantalla. Allí estaban Javier y Laura, una compañera de trabajo. Se reían entre ellos, hablando de cómo Javier nunca había querido casarse conmigo, y que había sido un error elegir a alguien como yo. En el video, Javier decía que lo único que le interesaba de Laura era su familia, porque su papá era director de una empresa, mientras que la mía solo tenía una pequeña compañía. Fue entonces cuando Laura intervino, diciéndome que siempre había querido a Javier, pero que, al final, él la había elegido a ella. Me quedé helada. Estaba rodeada de gente, pero la humillación era tan profunda que no podía escuchar nada más. Mis sueños, mis planes, todo se había roto en ese instante. Javier nunca tuvo la intención de casarse conmigo. Laura había manipulado la situación todo el tiempo. Y lo peor de todo, mi confianza estaba completamente destruida. Esa noche, mi padre, Carlos, me acompañó a la sala de espera. Con voz firme, me dijo que no debía preocuparme. Lo importante eres tú, Isabel, y lo que suceda después de esto solo será una parte del pasado. No dejes que lo que pasó con ellos defina tu futuro. En ese momento, aunque estaba destrozada, su apoyo me dio algo de calma. Al día siguiente, el cambio fue inmediato. Javier, junto a los 22 empleados involucrados en la cancelación de la boda, fueron despedidos. Mi padre había tomado la decisión de terminar con ellos. Fue un acto de justicia, y aunque eso no borraba lo que había sucedido, me hizo sentir que algo de dignidad aún quedaba en medio de la humillación. Con el tiempo, comencé a recuperarme. Pasaron meses en los que me enfoqué completamente en mi trabajo, buscando redescubrirme como profesional. Durante ese proceso, conocí a Tomás. Al principio, nuestra relación era completamente profesional, pero con el tiempo, comenzamos a compartir más que solo trabajo. Tomás era amable, atento y, sobre todo, me trataba con un respeto que me había faltado en mi relación anterior. Lo que más me sorprendió fue su paciencia conmigo. No me presionó a nada, solo estuvo allí cuando lo necesité. Poco a poco, me di cuenta de que lo que sentía por él era más que solo una amistad. Un día, mientras tomábamos un café en el lugar donde solíamos tener nuestras reuniones, Tomás me preguntó, ¿cómo has estado, Isabel? Su voz suave y comprensiva me hizo pensar que, tal vez, estaba lista para seguir adelante. Me sentí cómoda con él, como nunca antes me había sentido. Nos tomamos el tiempo de conocernos, de entender nuestras vidas y nuestras metas. Y, con el tiempo, me di cuenta de que, aunque había sido un proceso largo y doloroso, había encontrado en Tomás a alguien que realmente se preocupaba por mí. Años después de todo lo que había pasado, me casé con Tomás. Nuestra boda fue pequeña, solo con los amigos más cercanos y familiares, en un día que fue verdaderamente especial y diferente al anterior. Javier y Laura siguieron sus vidas,
pero nunca pudieron dejar atrás sus errores. Javier nunca encontró paz. Las decisiones que había tomado lo llevaron a una vida de arrepentimiento, mientras que Laura, aunque siguió con su vida, jamás recuperó la confianza de los demás. Mientras tanto, Tomás y yo formamos una familia llena de amor y respeto. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que lo que pasó fue una lección de vida. Javier y Laura me enseñaron a no permitir que los demás definieran mi valor. Tomás, con su apoyo y paciencia, me mostró lo que realmente significaba el amor. No todo en la vida es fácil ni perfecto, pero con el tiempo, aprendí a sanar y a seguir adelante. Mi vida no es lo que pensaba que sería, pero ahora sé que, a veces, los caminos que no elegimos nos llevan a destinos mucho mejores. A lo largo de los años, la vida continuó para mí. El paso del tiempo trajo consigo momentos de paz y reflexión. Mientras observaba a Tomás cuidar de nuestra familia, me daba cuenta de cuán afortunada era por haber encontrado un amor verdadero, alguien que realmente me veía y me apoyaba por lo que soy, sin esconderse detrás de mentiras o falsas promesas. A veces me encontraba recordando lo que había sido mi vida con Javier y me sorprendía pensar en cómo había sido capaz de dejar que alguien me manipulase tanto. Pero luego me di cuenta de que esas experiencias también me habían forjado, me habían enseñado a ser más fuerte, más resiliente. Me enseñaron a valorar lo que realmente importa, el respeto, la honestidad y el amor genuino. Mi vida con Tomás no siempre fue fácil. Como todas las relaciones, enfrentamos desafíos, pero nuestra base era sólida. La comunicación y el respeto mutuo nos ayudaron a superar cualquier obstáculo. Felipe, nuestro hijo, creció en un hogar lleno de amor, rodeado de una familia que lo apoyaba en cada paso que daba. Verlo crecer me recordó la importancia de cuidar lo que realmente importa y cómo cada decisión que tomamos impacta el futuro. En cuanto a Javier, aunque lo había dejado atrás, la noticia de él siempre llegaba a mis oídos, sobre todo por parte de los compañeros de la empresa que aún mantenían contacto con él. Me enteré de que había intentado regresar a la empresa en varias ocasiones, pero las puertas estaban cerradas para él. No porque mi padre lo hubiera impedido directamente, sino porque su reputación ya estaba completamente dañada. Nadie en la empresa quería trabajar con él. Javier y Laura nunca encontraron la paz que tanto buscaban. Mientras tanto, yo seguía avanzando, sabiendo que mis decisiones, aunque difíciles, me habían llevado a un lugar mucho más feliz. Un día, mientras estaba en el parque con Felipe, me encontré con Laura. Al principio, sentí una oleada de incomodidad. Pero al mirarla, vi que ella también estaba cambiada. Su mirada ya no reflejaba la arrogancia de antes, sino una especie de resignación. Laura me miró por un momento, y luego, con un tono suave, me dijo: «He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sé que te lastimé, y sé que te hice mucho daño. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si yo no hubiera interferido tanto». En ese momento, sentí una mezcla de compasión y comprensión. No porque hubiera olvidado lo que hizo, sino porque entendía que, al igual que yo, ella también estaba pagando el precio de sus elecciones. No le respondí de inmediato, solo la miré y asentí. No era necesario decir nada más. El pasado ya no me pesaba, y estaba en paz con lo que había decidido. Pasaron los años, y aunque algunas heridas nunca se curaron por completo, ya no me definían. Lo que había sucedido con Javier y Laura se convirtió en parte de mi historia, pero no era mi historia. Tomás y yo continuamos creciendo juntos, apoyándonos mutuamente y criando a nuestro hijo en un ambiente lleno de amor y respeto. Aprendí que no importa cuánto duela el pasado, lo que realmente importa es cómo eliges vivir el presente y qué futuro decides construir. Un día, mientras tomaba un café con Tomás, le dije: «¿Sabes? A veces me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera vivido todo esto». Él me miró con una sonrisa suave y respondió: «Lo sé. Pero creo que lo que importa es que, a pesar de todo lo que pasó, elegimos seguir adelante. Y aquí estamos, más fuertes que nunca». Y, en ese momento, entendí que tenía razón. La vida me había dado lecciones dolorosas, pero también me había dado la oportunidad de ser una persona mejor, más sabia, más capaz de amar y perdonar. Al final, eso es lo que realmente importa. Javier nunca logró encontrar la paz que buscaba, ni con Laura, ni consigo mismo.
Tras su humillación pública y el despido de la empresa, su vida comenzó a desmoronarse. Intentó reconstruir su carrera, pero su reputación estaba gravemente dañada. Se dio cuenta de que las puertas estaban cerradas para él, no solo en la empresa donde había trabajado, sino en muchos otros lugares. Javier había creado su propia caída, y las consecuencias de sus decisiones lo alcanzaron de manera imparable. Laura, por su parte, aunque inicialmente trató de seguir adelante con él, pronto se dio cuenta de que su relación estaba llena de mentiras y resentimiento. A pesar de que intentaron reconstruir su vínculo, Laura también sufrió las consecuencias de haberse involucrado en todo lo ocurrido. Al final, su relación se rompió, ya que Laura no solo perdía el respeto de los demás, sino también el respeto por sí misma. Sin embargo, a diferencia de Isabel, Laura nunca tuvo el mismo tipo de crecimiento. Ella se sintió atrapada por sus propias decisiones, incapaz de dejar atrás sus errores. En cuanto a Javier, tras su fracaso profesional, buscó soluciones desesperadas. Durante un tiempo, vivió en la sombra, tratando de encontrar un camino para mejorar su vida. Pero la humillación y el dolor por sus decisiones lo dejaron atrapado en un ciclo de autocompasión y arrepentimiento. Unos años después, Javier fue arrestado por un incidente relacionado con su mala conducta en un trabajo temporal, donde intentó manipular la situación para su beneficio. A pesar de sus esfuerzos por ocultar sus actos, finalmente enfrentó las consecuencias legales. Pasó algún tiempo en prisión, donde tuvo que reflexionar profundamente sobre su vida. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que había destruido todas las oportunidades que había tenido, no solo con Isabel, sino también con Laura y, lo más importante, consigo mismo. En prisión, Javier tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el odio y la venganza solo lo estaban destruyendo más. Decidió que, si alguna vez salía de allí, intentaría reconstruir su vida, aunque fuera de una manera humilde y modesta. Javier comenzó a entender que no merecía ser perdonado por los demás, pero que al menos podía intentar redimir su alma. A pesar de los esfuerzos por empezar de nuevo, la sociedad lo rechazó. La sombra de sus acciones pasadas era demasiado grande. Al salir de prisión, Javier intentó contactar con Isabel, buscando una última oportunidad para pedir perdón. Pero Isabel, ahora más fuerte y feliz junto a Tomás, ya no necesitaba ni deseaba escucharlo. Había dejado atrás el pasado, había perdonado, pero no olvidaba. Javier comprendió que el perdón de los demás no era algo que él pudiera pedir, era algo que debía ganarse con sus acciones, y ahora ya era tarde. Así, Javier se alejó aún más de las personas que alguna vez habían formado parte de su vida. Vivió sus últimos años en la soledad, trabajando en pequeños empleos que no le daban reconocimiento ni estabilidad. Sin amigos, sin familia, y sin el amor de Laura ni Isabel, Javier pasó el resto de su vida reflexionando sobre las decisiones que tomó. Nunca pudo reconstruir su vida ni encontrar la paz que tanto deseaba.